Bienvenidos a la Iglesia Bautista Lirio de los Valles. Con ustedes el pastor Alain Pirona, con el mensaje ¿Cómo confrontar positivamente a quien amas? Hola familia, Dios les bendiga. Ya estamos en la recta final de estos 50 días de amor. Y el tema que hoy vamos a tratar, de verdad, no es fácil para la mayoría de nosotros. Si somos honestos, si realmente vamos a decir la verdad en esto, ninguno de nosotros es perfecto. Y nadie puede decir que es 100% honesto e íntegro en este sentido, porque no es algo que nos enseñan. Lo que vamos a aprender hoy no es algo que nos enseñen, que alguien se sentó a enseñarnos cómo es que vas a ser honesto con las personas, es decir, transparente con alguien y decirle la verdad a una persona sin lastimarla. Entonces el texto bíblico en que lo vamos a basar hoy como tema o como título del tema, que es primera a los Corintios 13:6, dice que el amor no se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. Otra versión dice: el amor se regocija con la verdad. Ahora, ¿cómo confrontar a una persona positivamente? O vamos a plantearlo de otra manera: ¿cómo confrontar positivamente a alguien que ama? Pues nosotros amamos a las personas, pero esta persona está cometiendo quizás algún error o está haciendo algo que no debe hacer. ¿Cómo ayudarlos confrontándolos positivamente? Lo primero, examina tus intenciones. Es decir, cuando vamos a confrontar a alguien es necesario saber con qué intención lo estás confrontando. Entonces, podemos mirar un texto bíblico, por ejemplo en Mateo capítulo 7 versículos 3 al 5, dice: ¿y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo: déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficientemente bien para preocuparte de la astilla del ojo de tu amigo. Es decir, no podemos ir a confrontar a alguien si nuestra intención nace de un corazón que está haciendo lo mismo que el otro. Yo no puedo confrontar a alguien con la mentira si yo también soy un mentiroso. Es decir, si yo soy culpable de aquella misma situación que voy a confrontar con otra persona. Entonces lo primero es examinar las intenciones, el motivo correcto. Por ejemplo, podemos leer el pasaje de 2 a los Corintios capítulo 12 versículo 19, que dice: tal vez piensen que decimos estas cosas solo para defendernos. Les decimos esto como siervos de Cristo y con Dios como testigo. Todo lo que hacemos, queridos amigos, es para fortalecerlo. Esa debe ser nuestra intención. Otro texto bíblico en Proverbios 27:6 dice: las heridas de un amigo sincero son mejores que muchos besos de un enemigo. Es decir, cuando confrontamos a alguien, a un amigo, debemos hacerlo con la actitud correcta. Lo segundo, planifique su presentación. Es decir, vamos a ir a confrontar a la persona, pero no podemos llegar y decir lo primero que se nos ocurre en el momento. Tenemos que planificar previamente lo que vamos a conversar con esa persona, cómo la vamos a confrontar con la verdad. Proverbios 16:23. De una mente sabia provienen palabras sabias. Las palabras de los sabios son persuasivas. Es más fácil persuadir a una persona que corrija su comportamiento utilizando palabras sabias, pensadas bien, que llegar y decirle lo primero que se nos ocurra. Planifique cuándo lo dirá. Proverbios 25:12 dice: la crítica constructiva es para quien la escucha como un pendiente u otras joyas de oro. Cuando la crítica es constructiva, es decir, sepa bien en qué momento lo va a decir. Lo otro es planifique qué va a decir. Proverbios 25:11 dice: el consejo oportuno es precioso, pero manzanas de oro en canastas, o como manzanas de oro en canastas de plata. Ese es el consejo oportuno. Entonces debe planificar cuándo lo dirá y qué es lo que va a decir. También debe planificar cómo lo dirá. Proverbios 2:18 dice: las palabras que uno dice sin pensar hieren tan profundo como una espada. Las palabras que uno dice sabiamente pueden sanar. Entonces es necesario decir cuándo lo diremos,
qué diremos y cómo lo diremos. Ahora, lo que sea que vamos a decir a la persona que queremos confrontar de manera positiva, debemos decirlo amablemente. Debemos decirlo con un tono de amabilidad. Proverbios 16:21 dice: los sabios son conocidos por su entendimiento y las palabras agradables son persuasivas. También debemos decirlo amorosamente. Segundo a Corintios 6:13 dice: les pido que respondan como si fueran mis propios hijos. Ábranos su corazón. Debemos decir y confrontar la verdad con la persona que queremos rescatar o corregir. Decirlo amablemente, amorosamente, pero también decirlo suavemente. Gálatas 6:1 dice: amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Lo tercero, ya hemos dicho, examine sus intenciones, planifique su presentación. Lo tercero, dele su afirmación, usar palabras de afirmación. Por ejemplo, Proverbios 12:25 dice: la preocupación agobia a la persona, una palabra de aliento la anima. Pablo también dice: siempre le doy gracias a Dios por ustedes, 1 Corintios 1:4. Y también dice en el 16:24, al principio de Corintios dice eso, y al final, el capítulo 16, versículo 24, mi amor a todos ustedes en Cristo Jesús. Es decir, darle a la persona con la que vamos a compartir, a la que vamos a confrontar positivamente, darles palabras de afirmación. También dice 2 Corintios 7:14, les dije lo orgulloso que estaba de ustedes y no me decepcionaron. Siempre les he dicho la verdad y ahora mi jactancia ante Tito también resultó ser cierta. Y es interesante que hemos mencionado varios pasajes de 1 y de 2 Corintios, porque son las cartas que Pablo utiliza para referirse a una iglesia de la manera más dura, donde están los capítulos o las palabras de Pablo más fuertes hacia una iglesia en el Nuevo Testamento, porque había realmente comportamientos muy fuertes y muy de criticar entre muchos de los cristianos que se reunían en Corinto. Ahora lo cuarto, arriésguese a ser rechazado. Aunque nosotros podamos querer tener la buena intención de decirle a una persona de manera positiva, corregir algo, ser honesto con esa persona, puede ser que esa persona lo rechace a usted. Y vemos, por ejemplo, en 2 Corintios 7, 8 al 11, que dice: no lamento haberles enviado esta carta tan severa, aunque al principio sí me lamenté, porque sé que les causó dolor durante un tiempo. Ahora me alegro de haberle enviado, no porque haya lastimado, sino porque el dolor hizo que ustedes cambiaran su conducta. El versículo 10 dice: pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esta clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, al cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Tan solo miren lo que produjo en ustedes la tristeza que proviene de Dios. Tal fervor, tal ansiedad por limpiar su nombre, tal indignación, tal preocupación, tal deseo de verme, tal celo y tal disposición para castigar lo malo. Ustedes demostraron haber hecho todo lo necesario para corregir la situación. Como dice al principio de estos versículos que acabo de leer, entre el versículo 8 y el 9, al principio los hermanos de la iglesia de Corinto no recibieron la carta del apóstol Pablo con mucho agrado, al contrario, les lastimó, se sintieron heridos por todo el llamado de atención que Pablo les hizo bastante fuerte. Por eso es necesario que nos arriesguemos a ser rechazados en un momento dado. Proverbios 28-23 dice: al final la gente aprecia la franqueza más que el elogio. Entonces, haciendo un recuento rápido, ¿cómo confrontar positivamente a la gente que amamos? Primero, examinando nuestras intenciones, saber cuál es realmente nuestra intención al llamarle la atención y procurar que nosotros no estemos haciendo lo mismo que esas personas, que no seamos culpables de la misma situación, del mismo pecado, de la misma tentación. Segundo, planificar la presentación, planificar cuándo lo dirá, qué dirá y cómo lo dirá. Recordar que lo que vamos a decir debemos hacerlo amablemente, amorosamente y suavemente.
Tercero, darle afirmación, transmitirles palabras de afirmación, palabras de amor, palabras de afecto, palabras de cariño. Y cuarto, arriesgarnos a ser rechazados. Esto es un plan que podemos seguir perfectamente a la luz de la palabra de Dios y profundizar en él para llamar la atención, ser honestos y confrontar positivamente con las personas que amamos. Dios te bendiga, soy el pastor Alain Pirona de la Iglesia Lirio de los Valles.